Hola, ¿qué tal, chicos de Puntaje Nacional? En la videocápsula de hoy traemos el concepto de corriente. Corriente es el flujo de carga que se genera en un conductor cuando se somete a una diferencia de potencial. Este flujo de carga usualmente corresponde a electrones, pero puede ser cualquier tipo de carga. Observamos una batería o una pila en la cual se establece una diferencia de potencial entre la terminal positiva y negativa. Esta diferencia de potencial genera algo llamado tensión eléctrica, lo cual permite que se muevan cargas desde el punto de la placa positiva a la placa negativa o al revés, dependiendo del tipo de carga de la cual estemos hablando. En este caso particular estamos viendo electrones que se mueven desde la terminal negativa a la terminal positiva. Recuerden que se mueven en contra del campo eléctrico. Este movimiento de cargas se produce gracias a esa diferencia de potencial a través de un material conductor como puede ser un cable o una línea eléctrica. Este flujo de carga es al que nosotros llamamos corriente. Existen dos tipos de corriente eléctrica: alterna y directa, también llamada continua. La corriente alterna es aquella que cambia la dirección de movimiento de la corriente, como por ejemplo sucede en las diferentes redes eléctricas que alimentan un edificio o una casa. La dirección en la que se mueve la corriente cambia constantemente. El símbolo que se presenta debajo del texto es con el que se representa cuando se habla de corriente alterna. La corriente directa continua es cuando no cambia la dirección de movimiento de la corriente y se representa con el símbolo que está debajo del texto. Generalmente, la corriente alterna se presenta en corrientes que se mueven para alimentar los tomacorrientes, por ejemplo, de la red eléctrica de una casa. Por lo general, la corriente continua es la corriente que se genera cuando la diferencia de potencial se da en pilas o baterías. Corriente como intensidad. Intensidad y corriente son sinónimos dentro de la física, pero intensidad es más usado para hablar específicamente del caso eléctrico y para representar directamente sus unidades. La intensidad es la relación entre la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en un segundo. Al revisar la imagen, tenemos que en el primer conductor hay muy pocas cargas representadas por los puntos en amarillo, por ende hablaríamos de una baja intensidad de corriente. En cambio, en el conductor de la parte inferior notamos que hay más puntos amarillos que representan el movimiento de las cargas, por tanto hablaríamos de una alta intensidad respecto al conductor anterior. Intensidad da a entender entonces la cantidad de carga que está atravesando a ese conductor. La expresión general y unidades de la corriente. La unidad asociada a la corriente es el amperio, representado con la letra A. El fenómeno como tal casi siempre se representa con la letra I de intensidad. La intensidad se puede encontrar como el cociente entre la cantidad de carga por unidad de tiempo. Una corriente de 100 amperios significa que por el conductor atraviesa una cantidad de carga de 100 coulombs en un segundo.